Marcelo, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? De historia, y bueno, digo, me voy hasta la radio. Se me había hecho un poco tarde, además. Che, tenés que mandarle saludos a Horacio, que es el carnicero, y a la señora que no sé cómo se llama, que siempre me habla muy amable, que el esposo es Cejas, que trabaja en Tres Arroyos, que es la señora que atiende la caja en el Galleguito. Así que, Nani, mañana le podés mandar, si querés, un saludo. Ellos atienden el horario corrido, pero yo no sé si mi amigo Horacio, que además es como una especie del patrón del barrio, entre él y Juan Pedro Lucci, que vive enfrente de casa, esos son como los máximos referentes de mi barrio. No sé si Horacio se queda hasta esta hora, así que, y a la señora que sigue, que está en la caja, le tenés que mandar un saludo. Ahora Nani se fue, les cuento a los oyentes, me dejó hablando solo, pero les va a mandar un saludo, y yo también me sumo desde aquí a la gente del Galleguito, que están firmes escuchando a Nani, que les gusta mucho, además, sobre todo determinados comentarios. Y hoy Nani hablaba entusiasmado del Día del Bombero Voluntario, del 2 de junio, y yo enseguida pensé, me remití a cómo se forma el cuartel de bomberos voluntarios en San Antonio de Areco, que si nos ponemos a pensar en la historia larga del pueblo, es relativamente joven, porque los primeros pasos de la gestación se dan entre 1958 y 1959, o sea, alrededor de 60 años, para un pueblo que ya en la década del 20, si bien muchísimo más chico, empezaba a tener la fisonomía de hoy. Y si tenemos en cuenta que a principios de la década del 40 hubo un incendio enorme en la Costanera, donde hoy es el Parque San Martín, que estaba la vieja fábrica de celulosas, y ahí hubo un incendio enorme. Estamos hablando de 3-4 cuadras de la municipalidad, de la plaza principal, y todavía no estaba conformado el cuartel de bomberos voluntarios. ¿Cómo se conforma el cuartel, o por qué se conforma el cuartel de bomberos voluntarios? No voy a contar la historia en sí de la institución. Les recomiendo a los que les interese, seguro que en el cuartel hay muchísima información, pero hay en la biblioteca, en el año 1988, Pregón, el muy buen periódico que sacaba Armando Vergara del Pozo, hizo como 15 o 18 entregas, así cada 15 días, con la historia de bomberos voluntarios, que realmente es muy interesante para leer. Pero lo que yo les quiero contar es algo distinto, es de dónde aparece la idea. Aquiles Pasaglia, que fue un intendente de la Unión Cívica Radical, además de ser un próspero productor agrario y empresario en el rubro de acopio y venta de cereales, pero fue un hombre muy destacado también de la política de San Antonio de Areco, al punto que fue 2 veces intendente municipal. La primera fue entre 1948 y 1952, y la segunda entre 1958 y 1962. En su segundo paso por la intendencia, cuando él ya representaba a un radicalismo que se había dividido entre la Unión Cívica Radical del Pueblo, balvinista, de Ricardo Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente, o frondicista, de Arturo Frondizi, él se queda con los radicales balvinistas y gana las elecciones de febrero de 1958 y asume el 1 de mayo de 1958 al frente de la Intendencia Municipal. Y durante la campaña electoral, una de las propuestas de Aquiles Pasaglia y de su grupo de dirigentes que lo acompañaban, entre los que, entre otros,
se encontraban Pepe Ramírez, Ángel Alonso, personalidades que después se fueron del radicalismo y que fueron intendentes del pueblo, por otras expresiones políticas, digo, entre otros. Él había propuesto convocar a lo que llamó un congreso vecinal, llamar a las instituciones del pueblo y hacer un gran debate sobre lo que San Antonio de Areco estaba viviendo y sobre lo que San Antonio de Areco necesitaba para progresar. Y fue así que ni bien asumió, una de las primeras medidas que toma Aquiles, asumió el 1 de mayo del 58, fue poner en marcha los mecanismos legales para convocar al Congreso Vecinal, que se realiza entre junio y julio del año 58 y entrega sus conclusiones en el mes de septiembre-octubre aproximadamente. Se reúnen en la sala del Consejo Deliberante, que es donde está hoy el Consejo, ahí mismo en el Mitre 390 funcionaba todavía la municipalidad y funcionaba también el Consejo Deliberante. Y ahí en el recinto del Consejo Deliberante hace la apertura Aquiles Pasaglia, acompañado de Pepe Ramírez, que era su secretario, y se empieza a funcionar este congreso vecinal. Asisten muchas instituciones, clubes, entidades de socorros mutuos, entidades culturales. Muchas ya no están y muchas todavía no estaban en aquel momento. Y el congreso, este congreso vecinal, nombra como presidente a don Nicolás Pavone, peluquero de la calle Belgrano, entre Ascuénaga y Guido. Ahí tenía la peluquería don Nicolás, que era un hombre de ideas socialistas y que había integrado el gremio de los peluqueros, el centro de los peluqueros, así se llamaba, él lo había integrado. Bueno, era el presidente. Se dividió el trabajo en varias comisiones, como si se fraccionara la realidad del pueblo, que ahí tenían que hacer propuestas. Se hicieron 87 ponencias hubo al final del Congreso, que Aquiles Pasaglia tomó a ese Congreso y a esas ponencias que se habían debatido prácticamente como lo que iba a ser la plataforma de su gobierno. Fue como una discusión grande para diseñar el porvenir del desarrollo de San Antonio de Areco. Y don Aquiles se comprometió y llevó adelante muchas de esas iniciativas. Y entre las propuestas surgió la de tener un cuartel de bomberos voluntarios, que fue una de las primeras que se puso rápidamente en campaña para concretarlo, y es ahí que, si ustedes ven la formación, la fundación de bomberos, es entre 1958 y 1959. Entre los que participaron del Congreso y entre los que participaron también de la formación de bomberos voluntarios, entre otros estaba el propio Nicolás Pavone y estaba Tico León, que falleció hace muy poco. Era un hombre muy longevo, de arriba de 90 años, y yo me lamento, y aunque a usted le parezca mentira lo que voy a decir, una tarde, sábado a la tarde, que llovía, abril del 2018, me invitaron del Comité Radical a dar una charla sobre Aquiles Pasaglia, y entre los asistentes estaba don Tico León, y pidió la palabra y comentó estas cosas. Y yo me lamento no haberlo grabado, de no tener la grabación, y de no haber aprovechado, porque hasta ese momento, poco antes de fallecer, tenía una memoria muy clara, y muy precisa, y muy bien situada en espacio y en tiempo. Así que de ahí nace la idea de bomberos voluntarios, de una iniciativa política del intendente radical del pueblo, Aquiles Pasaglia, y de la discusión en un congreso vecinal. Y algunos detalles nada más como para contarles, así casi anecdóticos. Durante bastante tiempo, en los primeros años, los bomberos tenían su cuartel, su sede,
donde hoy está el centro de comercio que ya tenía su local, les había cedido, ahí en la calle Arellano, casi Alén, les había cedido un espacio y desde ahí había un portón grande, me cuentan los memoriosos, cosa que yo no vi, la verdad no vi, porque era antes que yo naciera, y de ahí cada vez que sonaba la alarma de bomberos, ahí salían los bomberos y tenían sus vehículos y el mantenimiento de las cosas. Y que también por un tiempito, cuando el centro de comercio allá por el 64 comenzó a reformar el edificio que tomó la forma, por lo menos en el frente que tiene hoy, los bomberos se mudaron al Club Tempestad. Me supongo que la salida era por calle Sapiola, por calle San Martín para Sapiola, por la parte de atrás, digamos, del Club Tempestad. Y que antes de tener el cuartel que tienen hoy, que ya se inaugura más llegando a la década del 70, se los estoy contando de memoria, ¿no? Le habían ofrecido de la municipalidad el edificio de la usina vieja para que se hicieran cargo los bomberos voluntarios de ese lugar. Le habían ofrecido la usina vieja, que había dejado de funcionar a mitad de la década del 30 y que era un edificio que era propiedad de la municipalidad y que no se le estaba dando ninguna utilidad. Ahí está cerrado otra vez ese lugar, ¿no? En Lavalle y Mateo. Se le habían ofrecido eso a los bomberos voluntarios. Y bueno, en un principio se habían entusiasmado, pero finalmente no. Así que bueno, hoy, como para completar un poco lo que hablaba Nani temprano, él hace una parte mucho más afectiva, y yo por ahí siempre vengo y le hago estos apuntes que no son para contar la historia fiel de principio a fin, que la tengo, pero no era la cuestión, tan fiel de bomberos, sino agregarle ese detalle político, la memoria de don Aquiles Pasaglia. Yo siempre me pregunto por qué las distintas fuerzas políticas no tienen tan presente su historia local, porque se recuerda, y muy bien, que se recuerde a Raúl Alfonsín por el lado del radicalismo, o a Perón y Evita por el lado de los peronistas, pero ¿por qué no se tiene tan claro y tan presente hombres como Aquiles Pasaglia, o como Rodolfo Idiart por el lado de los radicales, o como a don Rodolfo Orofino, o a don Julio César Lescano Gorordo por el lado de los peronistas, ¿no? Eso, más que opacar la figura de los dirigentes actuales, lo haría más grande, porque esos son los herederos de esa historia, y porque ha habido hechos de color local que quedan muy bien, otros no, desde mi punto de vista, con lo que son los grandes esquemas ideológicos partidarios. O sea, es como que hay que buscar una pertenencia local mayor, me parece. Entonces yo quería traer a lo de Aquiles Pasaglia, hombre que falleció en abril de 1983, cuando se cumplía un año del inicio de la Guerra de Malvinas, y que vivía frente, ¿saben dónde vivía Aquiles Pasaglia? Es una casa hermosa, frente al kiosco de Daniel Fiorda, en Avenida Vieites, al lado casi, yo no sé si no hay otra casa en el medio, pero al lado casi de donde vive Eduardo Jordán. Vean que también fue intendente por el radicalismo. Y cómo salió el puntapié inicial de bomberos. En ese congreso vecinal, saben que también surgió la idea de hacer un monumento a las madres. Y de ahí se construye, aunque se inaugura un tiempo largo después, el monumento a la madre en el corazón de la Plaza Gómez. De ahí surgió también hacerle el homenaje al doctor Smith, y que muere un tiempo después, en el 61, y se termina colocando el busto en el hospital Emilio Cervoni. Bueno, y muchas cosas surgieron de ese primer congreso vecinal. Bueno, Nani, te repito que le mande saludos a Horacio, mi querido amigo carnicero, que le mande saludos a mi querido amigo Horacio. Horacio.
Ceballos, carnicero del Galleguito. Ceballito. Sí, capo. Un capo, sí. Capo. Mirá, oyente de imagen, fiel. Hasta los partidos de fútbol escuche, siempre me dice que él jugó en Huracán cuando era muchacho. Y a la señora que atiende en la caja, me parece que es Obaín la señora. Y el esposo me dijo que era Cejas, hoy conversando esta mañana, que es uno de los muchachos que trabajan en Tres Arroyos, pero que le llegó anoche el análisis, y él le dio negativo, Nani. Viste, es de la muchachada de Areco, que trabaja en Tres Arroyos, que mirá, me hablan maravillas de la radio y maravillas de tu comentario. Hoy fui, no había gente, entonces me quedé conversando con ellos. Yo suelo ir, viste, y Horacio vivo al lado. Así que les mande saludos. Hoy estaba la radio. No podías hablar, le tenía que pedir la carne a Horacio y estaba más fuerte la radio que encima con los barbijos todos. Así que bueno, mandale un saludo a la gente. Yo te diría que ahora están abiertos, pero que les gusta cuando vos ponés la música, viste, tipo 9:30, por ahí, que vas arriba con la música y que haces tus primeros comentarios. Me dicen, Dani siempre tiene razón, él dice temprano, hay tantos casos de coronavirus y a la noche, ¡paf!, miren la noticia. ¿Y sabes qué? Me dijo la señora. A veces, como todo, se equivoca y él reconoce, dice, no, en esto no era como yo había dicho. ¿Es así, Nani? Sí, totalmente. Totalmente. Así que me dice, y cuando no acierta, no acierta. Dice. Y estaban preocupados ellos por el tema de la ambulancia que vos venís comentando, lo que tarda la ambulancia. Hoy a la mañana vino un muchacho caminando, escuchá lo que te voy a contar, caminando desde la perfumería La Nueva Arellano, la que está en Del Valle. Que había una señora descompuesta que estuvo él en el lugar más de 30 minutos después de llamar al hospital, más de 30 minutos. La señora tirada en el piso. Vino caminando hasta la radio. Sí. Para ver si yo podía hacer algo. Yo llamé al hospital al teléfono que no dan como oficial, a un teléfono que están usando ahora. Porque no sé qué pasa con los otros, no sé si no andan, si no los atienden. Ayer yo me reía porque cuando cerraste vos, después de hablar con Juan Carlos Retucci, te pedí a un oyente que hicieras algo con la gente que estaba jugando a la pelota en la cancha de acá, sí. Y Leticia me decía, el pobre Nani, lo único que falta. Y aparte tampoco te veía vos para andar tipo Ramón Ojeda haciéndolos arretar. No, para nada. ¿Viste? No, para nada. Hasta ahí llegué, No, pero viste, así que bueno. Eso, mandale saludos mañana, anotátelo en tu agenda que veo que te anotás ahí. Para Horacio y para la señora que están acá. Lo que pasa que a veces, Marcelo, y no es ostentar esto, porque lo digo con mucho respeto, son tanta la gente que nos pide saludos, que nos escucha todos los días, que se complica saludarlos a todos. Claro, por eso, pero si te lo anotás ahí, te vas a acordar seguro. Hasta mañana, Marcelo. Chau.